¿Cuál es la imagen de un hombre exitoso de acuerdo a la opinión de nuestra sociedad? Podríamos decir que el hombre que tiene bienes materiales, estatus social, poder. Sin embargo, ¿cuál será la verdadera imagen de un hombre exitoso de acuerdo al plan de Dios? Nadie puede negar que vivimos en medio de una sociedad que se caracteriza por la pérdida de sus valores. Al darnos cuenta de esta situación, hemos querido valernos de cualquier cosa para restaurar nuestro buen funcionamiento. Política, ciencia, religión, filosofías, psicologías, psiquiatría, etc. Pero el problema no se encuentra en nuestro mal funcionamiento, ya que este es tan solo el síntoma de una enfermedad. La verdadera enfermedad es la pérdida de nuestra identidad. ¿Cómo podemos, pues, recuperar nuestra identidad? Curar esta enfermedad. A lo largo de esta clase vamos a conocer principios maravillosos en la Biblia que nos ayudarán a restaurar nuestra identidad. Acompáñame en una oración y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor para que, ayudados por su Espíritu, podamos conquistar el recuperar nuestra identidad. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra tiene todos los elementos, Señor. Y ayudados por tu Espíritu Santo, Señor, podremos restaurar la imagen de aquel que nos creó en nuestras vidas, Padre. Señor, háblanos, quita las vendas de nuestros ojos y que podamos recuperar nuestra verdadera identidad como hijos tuyos, para que podamos llevar a cabo tu propósito de gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Génesis 1:11. Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. ¿Te das cuenta cuál fue el origen de la hierba, el origen de las plantas, de los árboles? El origen de estos fue la tierra. Acuérdate que estamos viendo el libro de Orígenes. Estamos aprendiendo qué fue lo que originó cada cosa que hay en la creación. Las plantas, la hierba, los árboles fueron originados en la tierra. Así que la tierra fue su origen. Ahora acompáñame a Génesis 1:20 y leamos lo siguiente. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Te das cuenta cuál fue el origen de los seres vivientes, de todos los animales? El agua. Exactamente como la ciencia lo ha venido comprobando en estos últimos tiempos, el agua fue el origen de los animales. Pero acompáñame ahora y veamos Génesis, este libro de Orígenes, y conozcamos algo muy interesante en Génesis 1:26 y 27. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué sencilla y qué maravillosa revelación de nuestro origen. Fuimos la cúspide de la creación de Dios, creados a su imagen, de su imagen, para proyectar su preciosa imagen en comunión con Él. Es por eso que no importa qué espejo traigas delante del hombre a través de la política, la ciencia, la psicología o cualquier cosa para tratar de arreglar su funcionamiento. Hasta que no volvamos a nuestro origen, no recobraremos nuestra identidad y así podremos llevar a cabo el propósito de Dios, dando los frutos de justicia para los cuales fuimos creados. Es importante que notemos esta verdad. Es necesario que nos volvamos a Él. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Él, el autor y consumador de nuestra salvación. ¿Por qué poner los ojos en Él? El hombre ha perdido su identidad porque se ha querido identificar con las cosas creadas. Se ha querido identificar con el sistema de valores de este mundo, sistema de valores del cual ya hablamos, de que el hombre exitoso es el que más bienes posee, el que tiene un estatus social más alto, el que tiene poder. Sin embargo, tratándonos de identificar con este tipo de sistema de valores, hemos degradado nuestra imagen. Y lo único que hemos acarreado para nosotros es decepción, odio, ira,
contiendas, disensiones, amargura, depresión, estrés, soledad, todo ese tipo de cosas que han degradado la imagen del que nos creó en nosotros. Todo por el hecho de haber perdido nuestra identidad y querernos identificar con las cosas creadas como si éstas pudieran restaurar nuestro buen funcionamiento. Déjame compartir unos versículos muy reveladores y preciosos que se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En estos pasajes encontramos la raíz del problema. La raíz del problema es que nuestra mente está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son estos deseos engañosos? Los que nos vende este mundo, el sistema de valores de este mundo, que el que más tiene es el que más vale. Y pisoteamos a los que están abajo. Hacemos cualquier cosa para poder alcanzar este estatus que nos haga tener valor delante de la sociedad. Y en pos de esto, perdemos todo lo que realmente vale la pena, incluyendo nuestro buen funcionamiento y también nuestra identidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en estos versículos? Que tenemos que renovarnos. Tenemos que voltear nuestros ojos, como lo hablamos hace un segundo, en Hebreos 12:2, al autor y consumador de nuestra fe. Identificarnos con el hombre correcto. Volver a nuestro origen. Volver nuestros ojos a nuestro origen, que es Dios, nuestra identidad correcta. Déjame ir un poquito más allá y mostrarte otros pasajes en Colosenses. Colosenses 3 del 9 al 13. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estos 5 versículos nos hablan de 2 cosas fundamentalmente: origen e identidad. Fíjate en el versículo 9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Te acuerdas lo que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 22? Que debemos de despojarnos de este hombre. Lo primero que Dios nos dice es que el antiguo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa que está viciado? Pues que está identificado con estos deseos engañosos. Por esta identidad hemos perdido nuestro funcionamiento. Ya lo hablamos en el versículo anterior. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dar un giro de 180 grados, dejar de identificarme o de querer tomar mi identidad del sistema de valores de este mundo viciado y ahora identificarme con aquel que me creó. Buscar mi identidad en su imagen. Su imagen es mi origen. Debo volver a mi origen. De la misma forma que el árbol no puede dar frutos fuera de la tierra, yo no podré volver a tener un buen funcionamiento fuera de mi origen, que es la imagen del que me creó. Debo devolver mis ojos a mi origen, sembrarme una vez más con Él, tener comunión con Él, identificarme con Él, restaurar mi identidad en mi origen, que es la imagen del que me creó. Fíjate en el versículo 10. Ahora revestirme, dice, a la imagen del que me creó, renovándome en el conocimiento pleno. Debo de tener comunión con Dios a través de su palabra y su espíritu para poder renovar mi mente hacia este origen que es su imagen y recobrar mi identidad para poder volver a tener buen funcionamiento. Fíjate en el versículo 11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión. Esto es maravilloso. Nos dice el Señor que no depende, otra vez como pensamos, en qué valernos para recobrar nuestro buen funcionamiento, no depende de religión, ni de política, ni de ciencia, ni de ser judío, ni de ser griego, sino de volver mis ojos al que me creó, volver a mi origen,
volver a casa en una palabra. ¿Podrá el pez, por mucho que se esfuerce, respirar fuera del agua? Lo tienes que volver a su origen. No importa que le traigas un espejo y por medio de la psiquiatría que nos trae un espejo a nuestra vida, cuando ve un mal funcionamiento nos dice, eres pez, tu mamá es pez, se supone que debes respirar porque esas cosas que tienes aquí, pececito, que se llaman branquias, sirven para respirar. Podremos volver a respirar y recobrar nuestro funcionamiento por el hecho de que nos traigan un espejo. Tienes que volver el pez al agua, que es su origen, para que vuelva a funcionar correctamente. El problema no está en los frutos, como dijimos al principio. El problema está en la raíz. Debemos de ser plantados nuevamente en nuestro origen, que es la imagen del que nos creó, e identificarnos con nuestro Padre. Y entonces recuperaremos nuestro buen funcionamiento que nos permitirá cumplir con el propósito de Dios. Fíjate, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Fíjate, aquí vienen las características de la imagen de Dios. Aquí viene el buen funcionamiento. Una persona que está sembrada nuevamente en su origen, que es la imagen de Dios, ha recobrado su identidad como hijo de Dios, inmediatamente recuperará su buen funcionamiento. Aquí está el buen funcionamiento. En lugar de celos, ira, depresión, contiendas, disensiones, amargura, envidia, estos serán los frutos. Escúchalos. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soporte de los unos a los otros, perdón, etc. Pero fíjate cómo concluye este versículo 13. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Todos estos maravillosos frutos son los frutos del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que volvernos a nuestro origen, que es la imagen de Dios, para reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Y entonces recuperar el buen funcionamiento para el cual fuimos creados. La palabra de Dios dice en Romanos 8:29 que a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere otra vez formar su imagen en nosotros, porque su imagen es nuestro origen. Yo quisiera concluir con un último pensamiento. ¿Cuál es entonces la cura para nuestro mal que determinamos hace un momento que era la falta de nuestra identidad? ¿Cuál es la cura para que podamos nosotros recobrar nuestra identidad y echar fuera los síntomas que son el mal funcionamiento? ¿Cuál es la cura? Nuestro origen. Regresar a casa con papá. Regresar a nuestro origen. La cura no se encuentra en la psicología, en la psiquiatría, en la política. La cura se encuentra en Cristo. Tú y yo necesitamos volver a Cristo para poder entonces recuperar nuestra identidad y llevar a cabo nuestra función como hijos de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a seguir adelante en esta preciosa serie Edificando un Hogar Feliz, aprendiendo más principios, cómo la familia fue creada por Dios para llevar a cabo todos estos propósitos de Dios, que podamos nosotros heredar a nuestros hijos la imagen de Dios, que ese es el propósito por el cual fuimos creados, portar su imagen y heredarla a otros. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo estos principios a lo largo de esta preciosa serie Edificando un Hogar Feliz. Por lo pronto yo solamente quisiera pedirle al Señor, junto contigo, que vaya revelándonos, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón sus principios, a fin de que poniéndolos por obra, podamos ver su imagen reflejada en nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Son nuestro origen, Señor. Ayúdanos a volver nuestros ojos. Ayúdanos a desvestirnos, a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, buscando su identidad en el lugar donde nunca la podrá encontrar. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a regresar nuestros ojos a ti e identificarnos con nuestro Padre Celestial, el cual tiene una vida llena de fruto, una vida llena de paz y de gozo para todo aquel que en Él cree. Señor, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro versículo a memorizar lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En nuestra siguiente clase conoceremos nuestro propósito
Le invitamos a que continúe en esta serie Edificando un Hogar Feliz. Hasta la próxima.